Creo que eso podía llegar a un poco demorar la puesta en marcha de una presencialidad que instituciones, grupos de padres y demás venían reclamando. El tema es que después de haber recibido durante tanto tiempo comunicaciones en donde nos mostraban de qué manera se estaba trabajando en obras, en las escuelas para volver a la presencialidad, nos enteramos que eso no era tal, que ese panorama no era tan cierto y que las dificultades estaban por distintos lados, que aparecían en diversas escuelas, naturalmente, casi diría hegemónicamente, en escuelas públicas. Y esto pasa también en un distrito como Hurlingham, en donde el inicio de clases se ha visto cuanto menos demorado y en algunos casos ni siquiera concretado en diversas escuelas públicas. Quienes dieron a conocer un raconto de las escuelas que hoy no tienen clases presenciales, al menos hasta el día de ayer, fueron el colectivo de padres organizados. Y nosotros tenemos en línea a una de sus referentes en Hurlingham, a Ángeles Pardo, a quien vamos a saludar. Ángeles, buen día. Ubaldo y Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, Ángeles. Bueno, ustedes han dado a conocer una cantidad de escuelas en las que todavía no se ha producido el regreso de clases presenciales a un mes y tanto del anuncio del gobernador Axel Kicillof. Hablan del Jardín 920, de las escuelas 5 y 17, de la escuela secundaria 12, de la escuela secundaria artística número 1, de la secundaria 22, de la técnica 3, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el panorama o cuál es el hilo conductor que tiene la problemática que impide el regreso de clases presenciales en esas escuelas que ustedes marcan? Bueno, te cuento primero cómo llegamos a esa información. Sí. Eh, la verdad es que nosotros venimos trabajando hace un montón de tiempo, desde septiembre del año pasado, pidiendo que abran las escuelas. Siempre nos encontramos con cambios de dialéctica, con maneras diferentes de nombrar las cosas, pero que en la realidad las escuelas no están todas abiertas. Ujú. Entonces empezamos a empezar a entender un poquito el funcionamiento de lo que es la educación, dentro de lo que es las escuelas. Obviamente están las de gestión pública y las de gestión privada. Cada una se manejan con, aparte de sus directivos en las escuelas, docentes, auxiliares, inspectores que recorren las escuelas. A su vez está el consejo escolar en el caso de las escuelas públicas, que son los encargados de todo lo que es obras, de todo lo que es el mobiliario, para que esas escuelas funcionen. Se encargan también de que los auxiliares vayan, sean nombrados y que vayan a las escuelas a trabajar. Y los directivos obviamente planificar todo lo que el plan jurisdiccional pide dentro de organizar esos espacios y lugares tratar de llevar a cabo toda la reglamentación del plan jurisdiccional en cuanto a distancia, en cuanto a cuidados, en cuanto a sanitización del lugar. Eso a su vez es controlado por los inspectores y después hay un jefe de inspectores, eh, tanto del distrito como regional. La región, en nuestro caso Hurlingham, la componen tres municipios: San Martín, 3 de febrero y Hurlingham. Sí. Entonces empezamos a buscar información tanto en el consejo escolar, primero obviamente hablando cada padre, cada grupo de padres en sus escuelas, tratando de armar un puente de diálogo, tratando de ver cuál era la problemática para ver cómo podíamos ayudar, porque los padres somos la voz de nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden reclamar por sus derechos, pero nosotros como papás tenemos la obligación, mamá, papá, padre, tutor, encargado, aparte de ser responsables, tenemos que velar por los derechos de nuestros hijos. Entonces empezamos el diálogo desde cada uno, desde sus escuelas. En muchas escuelas ese diálogo se da muy franco, muy directo, en otras no tanto. Y bueno, empezamos a ver la problemática en todas las escuelas. Los padres nos empezamos a unir, se armó el colectivo de padres organizados, Ujú. que hoy la verdad es que creció muchísimo, hay en casi todos los municipios dentro de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en 22 de todas las provincias argentinas. Eso, la comunicación entre padres de distintos municipios y de distintas provincias nos dio un panorama que la verdad es que es impresionante lo que se ha logrado, porque logramos ver que hoy, aún hoy, tenemos muchísimos distritos dentro de la provincia de Buenos Aires
que aún con el 95% de su población vacunada, todavía hoy no abren las escuelas. Dentro de lo que es nuestro municipio, hablamos con, ya te digo, intentamos diálogo con el Consejo Escolar. Hemos ido, vos nos has entrevistado cuando fuimos al Consejo Deliberante, hemos pedido la banca abierta, nos las han dado, hemos planteado nuestra problemática, hemos presentado 2 veces un proyecto para que se pronuncie y que un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para que se declare a la educación como actividad esencial. Eso va a hacer que la educación sea prioridad. Eso va a hacer que nuestros chicos no tengan que pedir por favor ir al colegio. Todavía estamos esperando que nos respondan y que cada concejal haga su trabajo y pida por esa ordenanza. La verdad es que con muchos hay diálogo, con muchos no tenemos ni siquiera el acceso, ni siquiera nos dan el teléfono para poder hablar. Pero bueno, seguimos insistiendo y tratamos por todos los medios de buscar, insisto, el diálogo. Hemos ido a escuelas, algunas nos han tratado bien, otras no tanto. Hemos ido siempre, obviamente, pidiendo información a ver en qué podíamos ayudar para que esas escuelas abran, no desde otro lado. Somos conscientes como papás que nuestro rol es pedir por nuestros hijos y para pedir algo uno tiene que ir de las mejores maneras. Entonces, ante la falta de diálogo de algunos directivos, hemos tratado de hacer el relevamiento, de ir mamás a tratar de ver cuál era el problema en las escuelas. Insisto, algunas nos trataron muy bien, hemos conversado, nos han hablado de los problemas, hemos tratado de hablar con inspectores y ya te digo, hemos tenido reuniones con la jefa distrital el lunes pasado, antes de ayer, sí, con la jefa distrital de Hurlingham, donde corroboramos todo el relevamiento que hicimos. Es un relevamiento que hicimos porque las personas que nos deberían dar esa información no la dan. claro. O sea, dentro del distrito de Hurlingham no dan información de escuelas. Y mirá que hemos golpeado puertas. Entonces, ante el relevamiento que hicimos nosotros, lo corroboramos con otros actores y fuimos directamente al distrito a hablar con la jefa distrital, que es la jefa de inspectores del distrito, y hemos también tenido, eso en cuanto a escuelas públicas, y hemos tenido reunión también con el DIEGEP, que es la jefa regional, es decir, de los 3 municipios, 3 de Febrero, Hurlingham y San Martín. Hemos ido con referentes de padres organizados de los 3 distritos para hablar con la inspectora Juárez, el lunes pasado con la inspectora distrital. Sí, eso, Ángeles, ahora, vos señalabas recién que quienes deben dar una respuesta en este sentido son las autoridades básicamente del Consejo Escolar, por donde pasan las obras que no se han realizado en tiempo y forma en las escuelas de Hurlingham. ¿Cómo está la situación respecto a eso? ¿Hay alguna comunicación de parte del Consejo Escolar en ese sentido? No, la verdad es que las veces que grupos de padres se han acercado no han tenido ningún tipo de respuesta, no han tenido ninguna información, no les dan información. A veces parece que mendigáramos por nuestros hijos, pero la verdad es que no podemos dejar de pedir. Claro. Lo único que estamos pidiendo es que las escuelas que no están en condiciones se hagan las obras que se deben hacer y los chicos puedan acceder a la educación que merecen. A ver, hay mucha diferencia hoy entre las escuelas públicas y las privadas. Sin duda. Las escuelas públicas obviamente hacen todo el esfuerzo para poder estar, porque también, hay que ser sinceros, también ellos necesitan, es un negocio también, entonces están en condiciones para dar clases y siempre intentan seguir invirtiendo. Ahora, las escuelas públicas, el tema va muy de la mano de las voluntades humanas. Algo que hablábamos con la jefa distrital el lunes pasado fue eso. Ella nos comentaba todos los problemas, la verdad es que tuvimos una charla muy amena, fue muy amable en recibirnos y muy amable en contestar todas las preguntas, y estuvimos más de 1 hora y media charlando. Nos comentó desde su punto de vista cómo ve la situación. Y la verdad es que lo que nosotros notamos es que todos se encuentran con distintas dificultades, muchos han
tratado de dar lo mejor. Es mucho el trabajo que se ha hecho, Sí. como en todos los trabajos, obviamente. Pero depende mucho de las voluntades, mucho más de las voluntades humanas que de las voluntades edilicias. Te paso, así un repaso general. Por ejemplo, Jardín 920 del Polo Educativo tiene desde falta de gas, a la falta de gas, como no tenían manera de calefaccionar, llevaron estufas eléctricas. Entonces, uno de los problemas con los que se encontraron es que cuando llevaron los detectores de dióxido de carbono en las aulas, daba alto. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿no se puede abrir las ventanas? Sí, bueno, pero hay que controlar que se abran las ventanas. Después saltaban las térmicas. Sí. Entonces se retiraron las estufas. No. Entonces después surgieron goteras. ¿Y cuándo se van a hacer las obras? No hay fecha, no se sabe. Y entonces esos chicos, todos esos chicos que hoy no van a ese jardín, ¿dónde están? Claro. Y Ángeles, hay un panorama que ustedes agregan a los problemas de las obras que no se realizaron en tiempo y forma, que en algunos casos recién se están ejecutando sin fecha de finalización, que tiene que ver con el tema de los auxiliares, que son clave para que una escuela se abra, para que una escuela funcione. ¿Cómo está ese tema y puntualmente por qué razones se están dando estas dificultades con el cumplimiento de los auxiliares? Bueno, una de las cosas que hablábamos con Liliana justamente era esa problemática. Hoy, antes el problema eran los docentes porque tenían que cubrir los cargos de algunos docentes con dispensas, ahora el problema son los auxiliares. O sea, lo que nosotros vemos es que cada uno es importante en el rol que cumple dentro de la escuela. El directivo para planificar, para organizar, para estar en cada detalle, es el directivo de la escuela. Los docentes para estar delante del aula y llevar el grupo de la mejor manera posible, tratando de revincular a cada chico que hoy no está yendo a la escuela, por distintos motivos, Sí. dentro de las escuelas que están abiertas. Y por otro lado, la importancia de los auxiliares. Si falta un docente, se lo puede cubrir. Hoy hay distintos mecanismos y hasta se puede poner otra persona delante del aula para tratar de cubrir esa falta. Ahora, falta el auxiliar. El auxiliar es la persona que el portero, la señora que limpia, el señor que limpia, los que se encargan de abrir y cerrar la escuela. Bueno, a veces hay un auxiliar por escuela, a veces hay 2, 3 a la mañana y 1 a la tarde, depende cómo esté organizado el colegio. Bueno, organizar esos auxiliares depende del director y de pedir también a la distrital que mande en el caso de que falten y que el consejo escolar les mande el auxiliar que falta, si es que faltó o tiene alguna dispensa. Pero hay tantas dispensas que pueden aprovechar los auxiliares, desde los que son mayores de 60 años, los que están por cumplir los 60 años, aún vacunados con 2 dosis, la presentación en su trabajo es voluntaria. Es decir, que depende si tienen ganas o no de ir a trabajar, que se presenten o no en su trabajo. ¿Y qué pasa con eso? Hay tanto miedo que hoy tenemos información, hoy sabemos que las escuelas son seguras, pero hay gente todavía con miedo. Y a pesar de que hay un montón de programas en los que supuestamente se trata la parte psicológica, la gente todavía tiene miedo y con la excusa del miedo no se presentan a trabajar. Y esa escuela, que le falta el auxiliar, directamente no puede abrir la puerta del colegio, no pueden... Claro, no puede abrir. Una persona hace que la escuela no dé clases, no puede abrir las clases a los alumnos. A ese nivel estamos. Bien. Ángeles, queríamos tener una postal actualizada de lo que está pasando en las escuelas públicas porque siempre hemos marcado que más allá del anuncio del gobernador Axel Kicillof, vos marcabas, hay un cumplimiento distinto respecto a lo que es la presencialidad, la vuelta a la presencialidad en escuelas de gestión privada y uno muy, muy distinto y más preocupante todavía en las escuelas del Estado, en las escuelas públicas. Vamos a seguir comunicándonos para que de tu parte y de parte de padres organizados nos cuenten cómo está verdaderamente ese panorama. Te agradecemos tu tiempo. Una cosita más. Claro. La verdad es que tenemos un montón de denuncias de mamás dentro y fuera del polo educativo. Sí. Hay escuelas, la escuela primaria, estamos teniendo muchas denuncias de mamás que dicen que si bien figura para algunos registros que están dando clases presenciales,
La verdad es que tenemos muchas mamás que dicen que no, que solo llaman a los chicos que no tienen vinculación con el colegio. Ujú. Las escuelas técnicas necesitan urgentemente ir porque la escuela técnica vive de la presencialidad, necesita Naturalmente. que los chicos tengan la presencialidad para estar con los materiales, con las herramientas. La verdad es que son muchas escuelas las que necesitan la presencialidad. Y lo que apelamos, más allá de la denuncia, que no nos gusta ponernos en denunciar, pero sí es necesario saber para poder apuntar el problema y tratar de Ujú. llevar una solución. Lo que queremos tratar es que quede como mensaje que los padres organizados queremos colaborar, queremos tratar de que todas las escuelas abran, porque necesitamos que todos los chicos reciban educación. Y no hay educación sin presencialidad. Entonces, Eso, sí. desde el lado de padres queremos colaborar para que todas las escuelas abran. Ujú. Solamente permitan que se conozcan los problemas para poder llegar a tener una solución a cada escuela. Bien, Esa sería la idea. tal Y cual. tratar de cambiar esa incertidumbre por esperanza a que todos puedan volver a la escuela. Ojalá así sea, Ángeles. Te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tengas Gracias. buen día. Ángeles Pardo es referente de padres organizados de Burlingame. Justamente ayer daban a conocer un panorama real que de alguna manera se contrapone con los anuncios que en algún momento se terminan tirando, que tienen que ver con tiempos políticos y que no necesariamente corresponden a las necesidades de los establecimientos educativos, que por supuesto terminan incidiendo en la asistencia y en la educación que reciben nuestros hijos, alumnos y también por supuesto los docentes, el personal auxiliar y demás.